La posición del Gobierno de España y concretamente del presidente en esta materia está siendo mucho más firme desde hace tiempo, no solo estos días, desde luego, que la mayor parte de los gobiernos de los estados. Ha comenzado el año con una intervención en Venezuela que viola claramente el derecho internacional, que abre un horizonte de incertidumbre en el conjunto de la América Latina y el Caribe, que es una región, como saben, muy importante para España. Antes de ayer tuve ocasión de estar en París discutiendo en el marco de la coalición de voluntarios sobre la paz en Ucrania, que está amenazada por la falta de voluntad del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. El sufrimiento del pueblo palestino continúa, igual que la crisis en Sudán, en Yemen, en Myanmar, en otros muchos lugares del planeta. Pero lo peor no está en lo inmediato, que sin duda alguna es muy grave. Yo creo que lo más relevante son los cambios estructurales que se están produciendo desde hace ya unos años y que se han acelerado durante estos últimos meses en el orden mundial. Son cambios estructurales, cambios profundos que afectan a valores, a principios que son muy esenciales, que amenazan la paz, la seguridad global y que afectan de manera directa a países medianos como es el caso de España. Cambios que nos recuerdan a otras épocas que pensábamos pasadas, superadas, y que nos obligan a observar el mundo desde una perspectiva con algún matiz diferente, desde una óptica, por tanto, nueva. Porque es evidente que vivimos en un mundo nuevo, un mundo más multipolar si cabe, más hostil, más desordenado, un mundo en el que las normas, las reglas que han sostenido la convivencia global durante décadas ya casi no cuentan, o al menos da la sensación de que casi ya no cuentan, después de lo que estamos viendo durante estas últimas horas y estos últimos días. Certezas que parecían inmutables han dejado de serlo, amenazas que creíamos relegadas al baúl de la historia han vuelto a resurgir. Asistimos al avance de una política de bloques, de esferas de influencia que fragmenta la cooperación internacional en el momento en el que necesitamos aunar fuerzas para hacer frente a los desafíos globales y, por tanto, convierte la interdependencia en una suerte de competencia, reduciendo el multilateralismo, la política internacional, a una mera cuestión transaccional vinculada con lo comercial o con el negocio. Se debilita en consecuencia el multilateralismo. En estas últimas horas hemos vuelto a ver un golpe al multilateralismo, poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta colectiva. La disuasión recupera terreno frente a la diplomacia. El paradigma de la suma cero constituye, o mejor dicho, sustituye al del progreso colectivo. Realidades científicas como el cambio climático pierden centralidad en la toma de decisiones y, por tanto, en la preocupación de los máximos responsables políticos, al tiempo que la desinformación erosiona la confianza pública en las instituciones, como también, sin duda alguna, sabrán ustedes cuando hablamos de la Agenda 2030, que se cuestiona frontalmente, sin ningún tipo de pudor, convirtiéndola en una cuestión absolutamente ideologizada y politizada cuando estamos hablando de derechos humanos. Se persigue a jueces internacionales que condenan genocidios, que investigan crímenes contra la humanidad. Y eso, evidentemente, abre la puerta a la impunidad, que es uno de los principales, yo creo que, retrocesos que estamos viviendo de manera más aguda durante estos últimos años. En definitiva, la fuerza se antepone a la colaboración, el poder duro se sustituye, mejor dicho, al poder blando, y, por tanto, de lo que se trata es de vencer y no de convencer. Esas son las recetas del pasado a las que algunos hoy se aferran, y yo creo que lo hacen de manera equivocada, porque retroceder al siglo XIX no nos hará avanzar en el siglo XXI. Por eso, embajadoras, embajadores, ante esta nueva realidad, yo creo que solamente cabe una triple actitud, que yo resumiría en el coraje, en la anticipación y en la creatividad o en la innovación, si me permiten, a la hora de realizar nuestra acción exterior. Coraje para mantenernos firmes en nuestros principios, en nuestros valores, en la confianza, en el compromiso. También, ¿por qué no decirlo?, en el optimismo. Anticipación para ir por delante de la historia y no a remolque.
y también creatividad, o mejor dicho, audacia para ser dueños de nuestro propio destino, para construir el futuro en el que creemos y no, por tanto, que nos impongan ese futuro, sino que seamos actores, actrices principales de ese futuro que nos afecta y que afecta principalmente a nuestros hijos y a nuestras hijas. La respuesta de España, por tanto, debe ser inequívoca, debe ser tajante, debemos redoblar nuestro compromiso en el multilateralismo, debemos defender el orden internacional basado en reglas, debemos reafirmar los valores y los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Porque en un mundo dividido y cada vez más multipolar en muchos aspectos, no solamente el económico o el comercial, España lo que debe hacer es apostar en su propio interés, en el interés de Europa y en el interés del mundo, por un internacionalismo sensato, por una acción exterior que, sin renunciar a lo que somos, aspire a construir nuevas alianzas, a estrechar sus vínculos con otras regiones y con otros países, en definitiva, a ser un actor constructivo, componedor de nuevos acuerdos en el escenario internacional. Es evidente que nosotros somos europeos, somos transatlánticos, lo he dicho en muchas ocasiones. España y esta administración es una administración proatlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa. En un mundo en el que los valores se tambalean, pues España aboga por estar en el centro de ese rearme que acertadamente el ministro de Asuntos Exteriores hace escasos días en una entrevista hablaba de rearme moral. Tenemos que plantear ese rearme moral y debemos hacerlo por principio, por interés, pero también por dignidad. Y porque en el fondo, si lo pensamos, no hay mejor manera de defender nuestro interés nacional que construir un mundo mejor basado en reglas. Siendo un ejemplo, por tanto, de ciudadanía global, un referente para la comunidad internacional en muchos ámbitos que hoy, por desgracia, se ven oscurecidos o, cuando no, rechazados por importantes potencias. Por eso creo que es relevante que se escuche la voz clara de España a la hora de denunciar la amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo, de un Estado que es aliado de la Alianza Atlántica de la OTAN, como es el caso de Dinamarca. Porque no se puede aceptar sencillamente, y no podemos aceptarlo ni como país, ni tampoco como gobierno. Y por tanto no debemos callarnos ante amenazas tan explícitas o implícitas, aunque yo creo que es más lo primero que lo segundo, al derecho internacional. Porque las palabras importan, tienen consecuencias, quiebran la confianza, allanan el camino hacia lo impensable. Y por tanto creo que es importante que hablemos claro, que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos cuando esas violaciones al derecho internacional se han producido. Antes hacía mención a Venezuela, por eso hemos condenado con contundencia la reciente intervención militar en ese país con el que tantos lazos nos unen. No caben tibiezas ni medias tintas, al igual que no nos cupieron esas tibiezas ni esas medias tintas cuando tuvimos que rechazar la supuesta legitimidad de la victoria, que por supuesto no fue tal, de Maduro en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. La violación del derecho internacional siempre es una derrota, y es una derrota fundamentalmente para las democracias, incluso allí donde no hay esa democracia. Y es un peligroso precedente para la paz y para la seguridad global. Y por tanto, la respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad. España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía, de su derecho a elegir un futuro democrático sin injerencias externas. El futuro de Venezuela, quien tiene que decidirlo, son los venezolanos y las venezolanas. Y eso es lo que defenderá España cuando efectivamente esta transición se ponga en marcha. Que nadie lo dude, vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela, lo vamos a hacer de forma activa, lo haremos también desde el valor que nos otorga la experiencia histórica de nuestro país para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos
a los de los venezolanos y las venezolanas. Lo haremos además con la misma convicción y también diría con la misma determinación con la que hemos estado estos 4 años al lado de un país hermano como es Ucrania. España, como saben, ha sido el 4º país receptor de refugiados y refugiadas ucranianos y ucranianas. El 4º. También el 4º en formación de tropas ucranianas. Y en 2025 volvimos a destinar 1.000 millones de euros en apoyo fundamentalmente militar, pero también en ayuda financiera y, por supuesto, también en ayuda humanitaria. Como manifesté este pasado martes en la capital francesa de París, en este momento tan crítico, pero también diría decisivo, para alcanzar la paz, vamos a seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Y creo que es relevante subrayar que en esta nueva definición que se está haciendo de la arquitectura de la seguridad europea, por fin España, por primera vez en su historia, está participando de manera activa, no solamente en su diseño, sino también en su implementación. Eso es lo que propondré al Congreso, como también propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, ¿por qué no?, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los 2 estados entre Israel y Palestina. Porque la pregunta es clara. Si España ha mandado tropas de paz a otras muchas latitudes geográficas lejanas de nuestro país, ¿cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania, a un país europeo? Tenemos que participar activamente en el diseño y en la implementación de esa arquitectura de seguridad europea y tenemos que participar como gran país europeo que somos también de la seguridad colectiva, de la seguridad europea. En el plano material y en el plano político, por tanto, vamos a estar, como hemos estado desde el principio, con los ucranianos, garantizando que sus necesidades, que su seguridad sean plenamente satisfechas, apoyando su acceso a la Unión Europea, participando, como he dicho antes, con tropas de paz cuando llegue el momento, para contribuir a la seguridad, a la paz y también a la estabilidad, no solamente europea, sino también internacional. Como saben, tenemos ya desplegados más de 3.000 militares en operaciones en el exterior, en más de una decena de países. También queremos estar, como he dicho antes, en Ucrania. Y tampoco olvidamos, lógicamente, a Palestina y a la Franja de Gaza. España debe participar activamente en la reconstrucción de esa esperanza en Palestina, pero la paz, evidentemente, no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra. Allí la situación sigue siendo intolerable. Es verdad que hoy no forma parte del debate publicado, al menos no aparece en los medios de comunicación como lo hacía hace escasos meses. La paz exige aplicar, por tanto, de una vez por todas, esa solución de los 2 estados, el acceso a la ayuda humanitaria y, por tanto, el cumplimiento también de los acuerdos de Sharm el-Sheikh cuando hablamos de la violación del alto el fuego por parte, en este caso, del gobierno de Israel. Sin duda, un Estado de Palestina independiente, viable, seguro, será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región también desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico para nuestro continente y para nuestro país. En definitiva, embajadores y embajadoras, estamos en un contexto muy difícil. Nosotros, desde luego, vamos a trabajar porque el año 2026 sea un año de paz, pero la esperanza no consiste en esperar. Consiste, por tanto, en construir cada día el camino hacia esa paz. Y, por tanto, yo quiero decirles y quiero también pedirles que nos dejemos la piel en ello. Que trabajemos, que sudemos la camiseta para que desde España se vea a nuestro país pues como ese país constructivo que apuesta siempre por la paz y por el orden internacional basado en reglas. Y en este camino, en esta respuesta, quiero que tengan muy presentes 4 grandes principios que deben guiar el ejercicio de nuestra actividad a lo largo de este año 2026, porque le hablan directamente a ese momento histórico tan extraordinario en el que vivimos y en el que yo creo que estamos todos somos muy conscientes del momento en el que vivimos, ¿no? El primero yo creo que es el de la coherencia. Y la coherencia significa que no hay dobles estándares, que no puede haber dobles varas de medir. Coherencia en Venezuela, coherencia en Gaza, coherencia en Ucrania y en cualquier otro escenario. Siempre idéntica respuesta cuando se vulnera el derecho internacional.
La coherencia, por tanto, es nuestra brújula y la fuente de credibilidad de nuestro país. El segundo compromiso, el segundo principio es el compromiso. Si otros, pues dan pasos atrás o son, templados a la hora de dar una respuesta firme a algunas de las grandes cuestiones que se están debatiendo en el mundo, y creo que nosotros tenemos que responder con más determinación si cabe, con más pasos al frente. 1, 2, 3, los que hagan falta en defensa de la apertura, del diálogo y de la paz. Quizás, no podamos llenar los grandes huecos que evidentemente dejan otras grandes superpotencias, pero yo sí que creo que podemos atenuar los golpes, humildemente, desde nuestra posición de potencia media, frenar las vías de agua, ser la barrera de contención hasta que vengan tiempos mejores. Por tanto, compromiso. Y el tercero de esos principios, de esos objetivos, es la cooperación. La cooperación, forjando nuevas coaliciones en los temas que lo requieran, con nuevos socios, ampliando también el temario de la política exterior y sobre todo de su debate, con nuevos socios, apuntalando por supuesto la unidad de la Unión Europea, en la que siempre hemos estado trabajando activamente desde el Gobierno, y me consta también todos los embajadores desplegados en las instituciones comunitarias y también en los Estados miembros. Una unidad a la que no podemos renunciar por principio, por valores, por interés. Debemos, lógicamente, si hacemos esto en Europa, debemos fortalecer el multilateralismo, y nuestra acción, en definitiva, es más fuerte cuando trabajamos de la mano de otros. España, por tanto, lo que tiene que hacer es sumar, y sumar más cuando lidera en Europa y a nivel global. Y el cuarto de los aspectos es la creatividad. Puede resultar algo extraño este término, el de la creatividad, en términos diplomáticos, pero creo que en un momento como el actual, en el que se está redefiniendo el orden internacional, toca ser creativos. La ventana de oportunidad yo creo que se abre para todos, para todas las naciones, también para España. No solo para los que atacan instituciones, para los que exhiben la ley del más fuerte, los que vulneran ese derecho internacional, ese orden internacional basado en reglas, pero también hay una ventana de oportunidad para aquellos como nosotros, como España, que lo que piden son cambios, reformas, que hasta hace poco parecían absolutamente imposibles y que hoy no lo son. De hecho, creo que uno de las razones, de los argumentos por qué muchas de estas grandes potencias ahora mismo están rompiendo el derecho internacional y cuentan con una cierta simpatía por parte de su población es porque nuestro sistema multilateral exige de reformas que no se han hecho y que efectivamente han impedido que gane en eficacia y gane también en inclusividad. Por eso, en lugar de anhelar con nostalgia el mundo de ayer, lo que tenemos que hacer es avanzar, construir soluciones innovadoras para el hoy y para el mañana. Y yo creo que ahí es donde radica nuestra esperanza y, por tanto, es lo que les pido, creatividad. Estos principios, estas 4 Cs, deben traducirse en una hoja de ruta con 3 prioridades claras que me gustaría también compartir con todos ustedes. Lo primero es Europa. Necesitamos más Europa y vamos a tener debates importantes en este año. Necesitamos, por tanto, más y mejor multilateralismo y, por supuesto, necesitamos reforzar nuestro sistema de valores, nuestro sistema democrático. Y permítanme, por tanto, que me detenga en cada una de ellas. Primero, evidentemente, Europa. Más Europa. Hace 40 años España entró en las comunidades europeas. Hoy España, la España que conocemos, de la que tan orgullosos nos sentimos, no puede entenderse sin Europa, de la misma manera que, evidentemente, Europa no se puede entender sin la aportación, sin el papel central que tiene nuestro país. Somos un socio, por tanto, clave en la toma de decisiones. Lideramos la respuesta en algunos aspectos muy importantes que han caracterizado y protagonizado la política internacional y nacional durante estos últimos años. Sin duda alguna, el programa de vacunas, el mecanismo SURE de protección al empleo, por supuesto también la deuda mancomunada que permitió financiar los fondos Next Generation y que nos está permitiendo una transformación sin precedentes de nuestro sistema productivo. Ahí están los datos económicos. Y también impulsamos reformas y respuestas valientes en la crisis inflacionaria, con la solución ibérica, con la reforma del mercado eléctrico. En definitiva, creo que en aquellos aspectos que han afectado al día a día de nuestros conciudadanos,
España ha tenido una actitud siempre constructiva y propositiva a la hora desde Europa de dar respuesta a ello. Por ejemplo, ahora por primera vez en la historia del Colegio de Comisarios y Comisarias, pues contamos con un comisario que se dedica, por ejemplo, a todos aquellos aspectos vinculados con las políticas de vivienda. España, por tanto, va a ser esa voz de la razón, de la solidaridad, también diría de la dignidad humana. Toca estar a la vanguardia de muchos de estos temas, con más intensidad, con más determinación, en un momento en el que Europa, pues evidentemente, está siendo amenazada con una mayor presencia de fuerzas políticas, de gobiernos. Y esto es lo paradójico de Europa, en el que en un momento en el que necesitamos una mayor federalización de Europa, por lo que se está abogando por parte de estos gobiernos es, sin duda alguna, por un regreso a una supuesta soberanía nacional que no es tal como consecuencia de que efectivamente o nos unimos o muchos de estos desafíos globales no vamos a poder hacerles frente de manera equitativa y eficaz. Hay que reforzar nuestra autonomía estratégica abierta. Saben que fue uno de los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, de la Cumbre de Granada. Ello implica muchas cosas, desarrollar el mercado único, pero también tejer alianzas comerciales y políticas. Creo que cruzo los dedos, estamos a las puertas de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, por el cual también ha trabajado mucho España. Queremos también que haya acuerdos comerciales con India, con Indonesia, con México, el acuerdo digital con Corea del Sur. Las recientes cumbres, yo creo que de la Unión Africana y también con la CELAC, han demostrado en definitiva que ganar peso geopolítico en este escenario internacional también significa tener una Europa abierta al mundo. Y por tanto hay que seguir empujando en esa dirección. También cuando hablamos de Asia, este 2026 yo creo que nos ofrece grandes oportunidades, por ejemplo, en el ámbito de España, porque celebramos el año dual con India, en el marco del 70 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas entre ambos países. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para reforzar nuestros lazos estratégicos, económicos, culturales, tecnológicos. En definitiva, aliarnos de manera mucho más estrecha con este gran gigante y este poder global. Con el mismo espíritu de colaboración debemos abordar nuestra relación con China, que es un actor clave para afrontar los grandes retos globales a los que se enfrenta la humanidad y, por tanto, también España. Debemos trabajar, y esta es mi convicción, desde España y desde Europa, en una relación basada en el diálogo, en la reciprocidad y, por supuesto, también en el respeto. Y además, a mi juicio, es urgente que en un momento en el que España se va a comprometer aún más de lo que estamos en el frente oriental de la Unión Europea, es urgente que la Unión Europea refuerce, actualice y muestre también al mundo que podemos tener una vecindad pacífica, segura, estable, de una prosperidad compartida con vecinos tan importantes para nuestro país como son Marruecos, como es Senegal y como es también Mauritania. Por eso proponemos que la Comisión Europea desarrolle en los próximos meses partenariados estratégicos reforzados con estos tres países. Esta también será una de las prioridades para este año 2026 de la política exterior europea y de la política exterior de vecindad que tenemos en nuestro sur. Al igual que apoyamos a Ucrania, también creo que podemos demostrar que esa relación de vecindad puede estar constituida en bases de entendimiento, de diálogo, de respeto y de prosperidad compartida con nuestros vecinos del sur. Creo que esto cobra aún más relevancia que nunca en este contexto geopolítico tan complejo como el que estamos viviendo. En este sentido, embajadores y embajadoras, quiero también hacer especial hincapié en la necesidad de reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Yo creo que si logramos el acuerdo con el Mercosur, estaremos dando un paso de gigante. Muchos de los que estamos aquí presentes, me atrevería a decir casi todos, por no decir todos, llevábamos pantalones cortos cuando se empezó a hablar de ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, pues si lo logramos veintitantos años después, creo que habremos dado un paso de gigante, no solamente para Europa, sino también para España. España siempre, aunque suene atópico, pero es así, ha sido el puente entre ambos continentes y Latinoamérica no puede seguir siendo la gran olvidada de Europa. Europa necesita aliados, necesita amigos. Y creo que si hay un continente con el que compartimos muchas cosas, no solamente desde el punto de vista español, sino europeo, es precisamente el continente iberoamericano.
El papel de Europa en el mundo empieza también por profundizar el propio proyecto europeo, y ahí hay muchos aspectos que tenemos que apostar y que defender desde España en un momento en el que efectivamente se están produciendo muchos retrocesos que generan también incertidumbre a la hora de invertir y, por supuesto, también de hacer las transformaciones que nos permitan ganar en competitividad, que es lo mismo que decir que tenemos que ganar en sostenibilidad. Eso significa reforzar nuestra unión, eso significa no dar pasos atrás en la descarbonización de nuestra economía. Eso significa hacer nuestra Europa mucho más social, mucho más segura, mucho más soberana, particularmente cuando estamos hablando del ámbito tecnológico. Debemos, como he dicho antes, eliminar muchas de estas trabas burocráticas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en el Consejo Europeo, a mí no me gusta la palabra desregular, porque desregular nos retrotrae a momentos como los previos a la crisis financiera, que nos llevó a una crisis financiera que nos ha costado más de una década el resteñar muchas de las heridas provocadas por esa crisis financiera. Mejor que desregular es simplificar, mejor que desregular es armonizar. Yo prefiero hablar de simplificar y de armonizar, porque precisamente lo que necesitamos es profundizar nuestro mercado interior. Esa es la propuesta, ese es el planteamiento que hacemos desde el Gobierno de España cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la transformación y la competitividad de nuestra economía. Tenemos que hacer realidad, por tanto, ese mercado único. Nuestras empresas solo van a contar a nivel global, no si son españolas, si son francesas, si son alemanas, si son holandesas, sino si son verdaderamente europeas. Y ahí está el proyecto FCAS, que ojalá de una vez por todas cuaje, se materialice por parte de las tres grandes potencias que estamos involucradas en este gran proyecto de la industria de la defensa europea. No es por responsabilidad de España por lo que se está produciendo este parón. En definitiva, yo creo que esta es una tarea urgente. De las más de 50 mayores empresas tecnológicas del mundo, solo 4 son de nuestro continente. Y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque efectivamente estamos hablando de una soberanía fundamental que afecta al día a día de nuestros conciudadanos. Para afrontar estos desafíos debemos contar con un marco financiero plurianual 2028-2034 ambicioso, en el que ya estamos trabajando desde el Consejo Europeo, y lo saben ustedes. Nuestra posición es clara. Hay muchos que hablan de porcentajes de gasto para otras políticas. Nosotros queremos que ese 2% sea precisamente la cantidad que represente el presupuesto europeo. Porque desafíos como los que tenemos enfrente, nuestra sociedad, la española y la europea, solamente pueden ser respondidos con eficacia y con equidad desde un punto de vista de la ambición presupuestaria a nivel comunitario, para desarrollar eso que hemos llamado bienes públicos paneuropeos. La seguridad lo es, sin duda alguna. ¿El clima lo es? Creo que sí. ¿La soberanía tecnológica debe serlo? Creo que hay poco debate al respecto. Y podríamos incorporar otros muchos bienes públicos europeos que necesitan ser financiados con recursos mancomunados. Esa es la posición del Gobierno de España, también a la hora de impulsar la innovación, las transformaciones verde y digital, y también seguir defendiendo, lógicamente, nuestro sector primario y la cohesión territorial. Para reforzar el alma de nuestro proyecto, que tanto detestan los adversarios, los enemigos de Europa, que existen, la cohesión social creo que es lo que nos hace distintivos, mucho más especiales en este mundo. Queremos, por tanto, como decía el lema de nuestra presidencia del Consejo del año 2023, una unión que sea mucho más próxima, mucho más cercana a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, el pilar social del que tan poco se habla, por desgracia, en estos últimos meses en Europa, en Bruselas, sea de nuevo central en la acción de la política europea. Y España, desde luego, va a estar en primera línea para su promoción, su consolidación y su defensa. En lo que respecta a la Europa de los trabajadores, en lo que respecta a nuestros jóvenes y también la Europa de los inquilinos, cuando el problema de la vivienda evidentemente afecta de manera tan profunda y generalizada a nuestras poblaciones, siendo la principal fuente de desigualdad, particularmente cuando hablamos de nuestros jóvenes. Y por cierto, cuando hablamos de competitividad, esta crisis de la vivienda es también una merma de la competitividad de nuestras economías. Una Europa más cercana a la realidad de la gente, que hable también, ¿por qué no?, en sus lenguas maternas,
Y por eso vamos a seguir defendiendo nuestras lenguas en las instituciones europeas, las lenguas que están reconocidas en nuestra Constitución. Porque fortalecer la legitimidad democrática es reconocer también la riqueza de nuestras sociedades, la identidad de nuestra nación. Y pocos países recogen tanta riqueza cultural como el nuestro. Una Europa que no deje a nadie atrás, tampoco a los que vienen de fuera a construir su futuro en nuestro continente. Combatiendo, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la migración irregular. Y creo que los datos invitan al optimismo en cuanto a las políticas que se están poniendo en marcha por parte del Gobierno de España. Pero nosotros somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano, frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras y negar a los migrantes el mínimo de dignidad que merecen. España, desde luego, siempre va a estar en contra de externalizar las políticas migratorias y, por supuesto, de crear esos hotspots fuera del continente europeo, que, por cierto, son trampantojos que no sirven, que no resuelven de manera eficaz el reto de la migración irregular. Lo que tenemos que hacer es cooperar con los países de tránsito, cooperar con los países de origen, y eso es lo que está haciendo España. Y ahí están los datos. Nuestro modelo funciona. No hay lo que se llama un efecto llamada. Nuestro país ha recibido en 2025 un 42% de migrantes irregulares que en el año 2024. Y quiero recordar que la migración irregular representa tan solo el 6% del total. Insisto, el 6% del total. El único efecto que hay es el de una migración sin la que no se puede entender el dinamismo de nuestra economía, la sostenibilidad presente y futura de nuestro modelo del bienestar. Aquellos que ofrecen una España ensimismada, cerrada, es una España que no va a ser próspera, que va a ser pobre y que sin duda alguna no va a tener los suficientes recursos como para poder sostener su Estado y principalmente el estado del bienestar que define a Europa y a nuestro país. Esa migración aporta el 80% del crecimiento registrado en España en estos últimos 6 años. El 10% de los ingresos de la Seguridad Social, frente solo el 1% del gasto. El 10% de ingresos de la Seguridad Social frente al 1% de gasto. Así que, por tanto, España va a defender un modelo migratorio que funciona para España, y que también puede hacerlo para despertar de su letargo a una Europa envejecida, porque si tenemos efectivamente un reto al que responder para nuestras generaciones futuras es precisamente el reto demográfico, el invierno demográfico que está afrontando Europa, las sociedades occidentales, y a las cuales, por supuesto, tenemos que combinar políticas de natalidad y políticas de familias que estamos impulsando desde el Gobierno de España. En muchas ocasiones, cuando se pregunta a los ciudadanos cuáles son 4 o 5 de las principales políticas que se han puesto en marcha por parte de este Gobierno, siempre se menciona de manera espontánea los permisos de paternidad y maternidad y su extensión y su equiparación. Pero también, junto con ello, lo que necesitamos es un aporte de la migración que, desde luego, tiene que ser una migración regular, legal, ordenada y segura. Y en ello está España. Es evidente que nos hace más vulnerables en un mundo lleno de depredadores. Y por eso debemos reforzar la seguridad como un bien público europeo, que lo es. Pero no mediante un aumento arbitrario y descoordinado del gasto en defensa, que implicaría además una estrategia absolutamente inflacionista en cuanto a la compra de armamento, una mayor dependencia de industrias de terceros países, sino que hasta incluso mermaría el multiplicador del crecimiento económico en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es desarrollar de forma integrada capacidades necesarias para fortalecer nuestra independencia, nuestra autonomía como Europa. Y lo debemos hacer invirtiendo mejor, apoyando a nuestra industria, pero no solamente a los grandes conglomerados, a las grandes empresas de la industria de la defensa en Europa y en España, sino también a las pequeñas industrias, en nuevas tecnologías, en material de doble uso, en ciberseguridad, donde precisamente España durante estos últimos años ha dado un salto de gigante, duplicando su ecosistema de startups y, por tanto, otorgando una oportunidad a esas nuevas empresas a poder contribuir, ¿por qué no?, a la seguridad de nuestro país y de nuestro continente. Yo creo que es muy relevante este aspecto, como lo es también esa visión de 360 grados de nuestra seguridad a escala europea. Ese camino es perfectamente compatible con el refuerzo del vínculo transatlántico.
Aunque suene paradójico, en estos momentos tan convulsos, creo que la mejor manera de reforzar ese vínculo transatlántico es reforzar el pilar europeo de la seguridad. Y eso significa más autonomía estratégica abierta por parte de Europa, un mayor peso de nuestra autonomía en esa relación de igual a igual y no de vasallaje que se tiene que producir entre Norteamérica y Europa. El compromiso de España con la OTAN es firme. Lo he dicho antes, pero creo que es importante ante ustedes volver a repetirlo. Nosotros contribuimos a la seguridad del flanco este con más de 2.000 militares desplegados. Lo hacemos en países como Eslovaquia, en los países bálticos, en Rumanía. También lo hacemos con presencia en el Mediterráneo, en oriental, en el mar Báltico y también en los cielos de todo el flanco este. Sabemos que la mejor contribución que podemos hacer desde nuestro país, con las capacidades que tenemos a la comunidad internacional, en este tiempo tan convulso, es siendo una voz y una fuerza de razón, de sentido común, de acción en el seno de la Unión Europea. Y eso es lo que vamos a ser y lo que vamos a hacer. En otras muchas cuestiones que hoy puede parecer que no son tan evidentes. Este año, por tanto, creo que va a ser muy importante para la política exterior española, también para la cooperación, con la vista en lo urgente, pero también el corazón en lo importante. Porque lo urgente, evidentemente, salva vidas hoy, pero lo importante, cambia destinos para mañana y para muchas décadas. Creo que hoy, cuando nos acercamos a los medios de comunicación, cuando vemos las informaciones en las televisiones, en los telediarios, sobre todo en quien pensamos es en nuestros hijos y en nuestras hijas, en nuestros nietos y en nuestras nietas. Y creo que ese trabajo diario que ustedes hacen como embajadores y embajadoras, convirtiendo estas nobles intenciones que tenemos en hechos, son las que marcan el destino de las sociedades. Por eso creo que es muy importante el trabajo que hacen y por eso cuenten con algo muy poderoso, y es la convicción de que no hay mejor arma para definir el destino de nuestras sociedades que la diplomacia que ustedes lideran y que ustedes practican en nuestras embajadas y en nuestras representaciones. Nada más, muchas gracias y feliz 2026.